Bienvenida a todos los presentes a las charlas de AndesNet. Esta es la segunda charla del ciclo de este año. Ya tenemos preparado el panel de charlas ya para este año y contarles ya para que se preparen para el 29, martes 29 de julio. Va a estar con nosotros Andrés Veloso, hablando de geología marina, ya, muy interesante también, un tema muy emergente, ¿cierto? Y con una charla que se titula Recursos minerales potenciales en la zona económica exclusiva de Chile, ¿ya? Así que bien interesante, así que desde ya los convoco para un mes más, ¿ya? El martes 29 de julio. Y hoy tenemos a un gran invitado, a Rodrigo Quiroga, quien está ahora desde Perú, nada más ni nada menos, ya que está terreneando, ya está ahí trabajando y va a estar con nosotros hablando por supuesto, de geología estructural, evidencias de deformación activa en los salares de la Puna, casos de estudio, salar de Antofalla, Argentina. Ya Rodrigo tiene una vasta experiencia, es doctor en ciencias, es geólogo, trabaja muy fuertemente con el grupo de tectónica CONICET de Argentina, ¿ya? Y además es académico de la Universidad Mayor. Ya yo he tenido el gusto de compartir con él, así que súper contenta de que estés con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias, Cristi. Así que dale nomás con tu presentación. Eh, Luego de eso, ya, eh, comentarles, luego de la charla de Rodrigo, vamos a tener unos minutos de preguntas, ¿ya? Y luego vamos a comenzar con Andrés Tazara, ¿cierto? Le vamos a dar el paso a Andrés para que hablemos de las temáticas internas de AndesNet, ¿ya? Así que comenzamos contigo, Rodrigo. compartir la pantalla. Mm. ¿Se ve? Sí, se ve súper bien. Sí. Sí, Ya. Bueno, antes de comenzar, tengo como 15 minutos, me dijiste, entre 15 y 20 sí, 15 y 20 minutos. aproximadamente. Ya, voy a ir a hacerlo entonces en el tiempo. Súper. Ya, pues, Cristina y a todos, muchas gracias por la oportunidad, ¿sí? Como representante, ¿cierto?, del lado chileno del grupo de Tectónica que lidera Laura, para mí es una tremenda oportunidad de poder mostrar, ¿cierto?, las cosas que nosotros estamos haciendo como grupo de geología estructural en Argentina y aprovechar también de dar agradecimientos no solo a todo el grupo, sino que a personas que pudieron, ¿cierto?, participar en este trabajo que forma parte de mi postdoctorado, un postdoctorado que hice con Laura y José Mezcua. Involucra no solo ciertos investigadores de CONICET, sino que también estudiantes que hicieron su tesis de la Universidad Mayor en este sector. Por lo tanto, estos resultados son como parte, digamos, de muchas personas que estuvieron y estamos trabajando, ¿cierto?, en esto. Entonces, como bien dice Cristina, yo les voy a hablar un poco entonces de la evidencia de formación que hemos podido identificar en salares que se puede encontrar en el extremo sur de la Puna. Y a modo de motivación, siempre me gusta, ¿cierto?, mostrar este modelo de elevación digital, mostrando en una línea blanca la delimitación del plato andino, ¿cierto?, un plato orogénico en una zona de un sistema orogénico, ¿cierto?, no colisional, que se extiende desde los 15 grados de latitud sur hasta los 27 grados. Es el segundo plató, ¿cierto?, más grande del planeta y su principal característica es que corresponde, ¿cierto?, a un relieve elevado, con menores ciertos rasgos topográficos respecto a sus bordes que lo delimitan y lo caracterizan como se muestra en esta figura. Si es que analizamos o en realidad observamos el campo de esfuerzo actual que está, ¿cierto?, imperando en este sector de los Andes, podemos observar que mayormente hay un régimen compresivo, ¿cierto?, rodeando este plato orogénico, pero cuando empezamos a observar de manera interna o en los bordes, aparecen ciertas cosas que van variando en términos de régimen de esfuerzo. Podemos observar, ¿cierto?, algunos regímenes extensionales, mayormente concentrados en la parte norte, digamos, del plató, de este plató andino, y la parte sur es topográficamente diferente, es más irregular y se separa de lo que es el norte llamado altiplano,
y del sur, ¿cierto? A través de algo que se llama la Puna. Es un sector con más, digamos, accidentes topográficos en su interior. Es relativamente distinto en ese sentido, pero en una serie de cosas más que voy a mostrar a continuación para poder entender qué es lo que pasa acá. Y en esta charla nos vamos a concentrar en, cuando digo en qué es lo que pasa, es que existe la presencia de diversos salares, ¿sí? En el sector sur de la Puna. Estos salares presentan diferentes geometrías, diferentes extensiones en superficie. Podemos observar que están delimitados no solo por diferentes estructuras en color negro que son mayormente, cierto, de cinemática contraccional, sino que también por grandes lineamientos de orientación, principalmente noroeste y sureste, como lo podemos observar con las líneas de color azul y rojo, respectivamente. Entonces, son elementos, cierto, topográficos distintivos, pero no solamente eso, puede estar llamando la atención, cierto, como diferentes depresiones topográficas que están acumulando depósitos salinos, sino que esto último también son de interés para estudiar, ya que ciertos son objetivos o targets, cierto, de exploración. Los podemos caracterizar principalmente como cuencas de acumulación evaporítica y que diferentes estudios geológicos, paleoclimáticos, dan a entender de que hay diversas ciertas explicaciones de cómo se podrían haber originado. Si es que lo pensamos desde la tectónica como una componente que puede estar, cierto, relacionada a las diversas dinámicas de la litósfera, así como también de los procesos climáticos, la componente tectónica indica que tanto, por ejemplo, estructuras extensionales como estructuras, cierto, contraccionales o de deformación transcurrente presentan la posibilidad de generar, cierto, lo que nosotros necesitamos para poder generar un salar, una depresión topográfica y que luego a través de condiciones, cierto, de aridez podrían eventualmente propiciar, cierto, el desarrollo de diversas secuencias políticas que las caracterizan. Pero particularmente en la Puna Sur, si nos concentramos en la parte tectónica, hay diversos estudios que intentan explicar el desarrollo de los salares, como por ejemplo a través de procesos de laminación, en donde están mayormente gobernados procesos de formación extensional en superficie ligados, ¿cierto?, a un desprendimiento, una suerte, ¿cierto?, de desprendimiento de los niveles más profundos de la litósfera. Diversos estudios como los que se muestran ahí se han enfocado en explicar a través de este proceso cómo se forman los salares. Por otro lado, la subciencia flexural, trabajos como Alonso, Kramer o Sou, han indicado que podría ser a través, ¿cierto?, del desarrollo de una primera etapa, ¿cierto?, de subsidencia que luego permitió el desarrollo de este tipo de cuencas. Y también están los trabajos que indican, ¿cierto?, que la deformación transcurrente podría ser un mecanismo para propiciar eso que necesitamos, el desarrollo, ¿cierto?, de una depresión topográfica. Pero desde el punto de vista cinemático, cuando queremos entender en el fondo cómo se pueden generar estas cosas a través del movimiento de una o de otra falla, entonces no hay un consenso, hay una interrogante científica, ¿cierto? O en otras palabras, hay diversos modelos tectónicos que están intentando explicar estos salares y sumado a información que puede estar asociada, por ejemplo, a la presencia de sismicidad somera, nos podría dar la idea de que si hay estructuras, independiente de la cinemática, que hay que tratar, ¿cierto?, de entenderla e identificarla, sumado a la presencia de sismicidad, nos podría dar la idea de que quizás hay estructuras que podrían estar, ciertos, activas, que podrían estar asociadas a esta sismicidad, pero que por otro lado podrían estar afectando a los salares. Entonces, estas dos preguntas son las que permiten entonces apoyar un poco el trabajo que estuve realizando en estos últimos 2 años para poder entender, por ejemplo, cómo podría ser la deformación en uno de estos salares que voy a mostrar a continuación. Para poder, ¿cierto?, enfrentar estas preguntas, utilicé principalmente estas tres metodologías. El mapeo geológico, el mapeo de campo, a través del cual, ¿cierto?, se hicieron mapas estructurales de detalle, tanto del entorno del salar objetivo como también, ¿cierto?, dentro del salar, y que permitió la identificación de estructuras mesoscópicas con las cuales se hizo un análisis de paleoesfuerzo en diversas rocas de las cuales se sabe la edad, y de esta manera yo voy a poder saber también la edad de ese paleocampo de esfuerzo. Y el input del trabajo corresponde al análisis de modelo de elevación digital a través de un dron Phantom 4, con el cual se obtuvo, cierto, todo un procesamiento de imágenes, nube de puntos que fueron después analizadas en MATLAB a través de una herramienta que se llama Topo Toolbox y permitió entonces obtener modelos de elevación de alta resolución, ¿sí? Cerca de perfectamente un píxel 30, 40 o incluso 20 centímetros respecto a la escala real.
Con estos modelos de elevación, entonces, se hicieron la extracción de diferentes parámetros como la pendiente, la red de drenaje, el cálculo de aspectos, que nos pueden dar una idea entonces del tipo de deformación que eventualmente nosotros podemos identificar en el campo y pueden entenderla a través, ¿cierto?, de estos modelos de elevación. Entonces, una panorámica de la Puna Sur, a grandes rasgos, es lo que nosotros estamos observando acá. Y nos vamos a enfocar principalmente en el salar de Antofalla. El salar de Antofalla es un salar, es uno de los salares más extensos, más largos, ¿cierto?, de la Puna Sur y que se encuentra espacial, al igual que diversos salares, ¿cierto?, del sector espacialmente asociado a volcanismo, están particularmente, ¿cierto?, delimitados por diversos lineamientos de primer orden, particularmente el lineamiento de Antofalla, que es el de color azul que se observa justo, ¿cierto?, en el límite oriental del salar y que es paralelo a dicha estructura o tiene la misma geometría o la misma extensión, ¿cierto?, en superficie que podemos observar del salar. Si es que hacemos, ¿cierto?, un zoom en la geología de este sector, en esta cuenca evaporítica, ¿cierto?, de este salar de 130 kilómetros casi de extensión y 20 kilómetros de ancho, la geología en torno a este salar la podemos resumir de la siguiente manera. Hay un basamento paleozoico que está predominantemente expuesto en las sierras que delimitan el salar. Sobre este basamento se pueden observar rocas eocenas, oligocenas, mayormente sedimentarias de ambiente fluvial aluvial, eh, ya cierto hacia niveles más jóvenes comienzan a predominar rocas miocenas que son tanto volcánicas como sedimentarias clásticas y evaporíticas, que son las que se pueden observar en colores café y amarillos, perdón. Y finalmente hay un predominio, ¿cierto?, de un volcanismo mioceno, plioceno, hasta incluso pleistoceno, contemporáneo a la depositación más actual digamos, de las secuencias evaporíticas que caracterizan tanto el salar de Antofalla como el resto de los salares, pero digamos más adyacente a este, el salar del hombre muerto. ¿Por qué vamos a hablar del salar del hombre muerto? Porque tiene también una relación con las estructuras que están vinculadas a la deformación, ¿cierto?, de este salar. Y finalmente, diferentes cuerpos volcánicos, principalmente monogenéticos, se pueden observar a ambos lados, ¿cierto?, del salar, que son estos polígonos de color morado que estoy mostrando en esta última imagen. En términos entonces de las estructuras que están desarrolladas en este sector, las estructuras que están afectando todas estas secuencias e incluso cierto, los depósitos evaporíticos más recientes, tanto el Salar de Antofalla como el Salar de Hombre Muerto, corresponden a un sistema de fallas de rumbo, de alto ángulo, de una orientación principalmente noreste en la parte sur y noreste en la parte más central hacia el norte, y que delimita principalmente el borde oriental del Salar de Antofalla, así como el borde occidental del Salar del Hombre Muerto, como podemos observar acá. Esa estructura de primer orden corresponde a tradicionalmente denominada como la falla Akasoke, pero debido a la distribución de grandes estructuras paralelas, subparalelas, ¿cierto?, a lo largo de este lineamiento, lo hemos querido definir más bien como un sistema de fallas, el sistema de falla Akasoke. Y paralelo a este sistema de falla Kazooie, existe un segundo sistema de falla que corresponde al sistema de falla Mojones, en honor, ¿cierto?, al Cerro Mojones, que es un aparato volcánico que lo atraviesa, está siendo atravesado, ¿cierto?, por este sistema de falla, también de cinemática sinestral, pero en su parte central, como una estructura también conjugada a una serie de fallas de cinemática espectrales, que son estas fallas de color amarillo que podemos observar a lo largo de todo este mapa estructural más general. Entonces, en este sector, pensando principalmente en estas dos estructuras, el análisis de estructuras mesoscópicas de fallas asociadas, ¿cierto?, tanto al sistema de falla Kazooie como al sistema de falla Mojones, nos permite observar tensores de esfuerzo o un cálculo de tensores de esfuerzo que son principalmente transcurrentes. Todas estas fallas están afectando a estas rocas volcánicas de las más recientes de todas las unidades que nombré y en resumidas cuentas muestran tensores de esfuerzo con una dirección principalmente noroeste, sureste, como puede observar en estos diferentes círculos de color verde que representan un régimen cierto transcurrente y la línea negra representa la orientación del esfuerzo máximo horizontal y está bastante homogénea la distribución del régimen tanto como la orientación del esfuerzo a lo largo de estos dos sistemas
de falla. Esa es una de las primeras cosas que podemos observar desde el punto de vista del cálculo de los esfuerzos. Es decir, se ve que hay una predominancia, ¿cierto?, de esfuerzos transcurrentes y en algunos sectores locales podemos ver algunas orientaciones noroeste, ¿cierto?, de direcciones de esfuerzo extensional, un régimen de esfuerzo extensional, pero que en base, ¿cierto?, a los cálculos de los diferentes datos, parecieran ser más locales y distribuidos en ciertos puntos que no necesariamente representarían la predominancia, sino que la predominancia parece que podría ser más bien transcurrente. Nos vamos a enfocar entonces en dos sectores. Nos vamos a enfocar en el sector en donde el sistema de falla Kazooie se adentra dentro del salar de Antofalla, de acuerdo a las observaciones de campo, y nos vamos a adentrar también en el sistema de falla Mojone, en el sector más nororiental. Un mapa estructural entonces de detalle nos permite observar que estas estructuras, en base a las observaciones de campo y a la cartografía, no solamente están afectando, ¿cierto?, las rocas volcánicas Pliocena, Pleistocena, sino que también están afectando diversos depósitos fluvios aluviales que están mayormente transportando sedimentos hacia la parte, digamos, lateral del salar de Antofalla, lo podemos ver en el sector tanto oriental como occidental, y las mismas unidades, ¿cierto?, que están generando esta acumulación de depósitos en lo que es el sector de Laguna Caro, que es el salar que predomina más cerca, ¿cierto?, del sistema, en el sector del sistema de falla Mojón. Asociado a estos mapas que presentan un mayor detalle, podemos ver también cuáles son los tensores de esfuerzo que explican estas estructuras. Podemos observar que tensores de esfuerzo con un esfuerzo horizontal, en una orientación noroeste a sureste, podrían explicar bastante bien esta cinemática, ¿cierto?, del sistema de falla Kazooie. Eh, en estos sectores, digamos, em, asociados a esta estructura, y a las observaciones de campo, ¿cierto?, que pudimos delimitar, pudimos obtener principalmente dos modelos de elevación digital. Estos modelos de elevación, para que más o menos vayamos entendiendo, se llaman ANF01, que tanto falla, y ANF02, que están, ¿cierto?, principalmente obtenidos a lo largo de la traza Kazooie. En esta parte de la presentación nos vamos a concentrar principalmente en el sistema de falla Kazooie, para que tengan, ¿cierto?, una idea, eh, digamos, espacial de dónde, en qué nos vamos a enfocar ahora en la presentación. Entonces, algunas de las trazas que están asociadas al sistema de falla Kazooie están bastante bien relacionadas espacialmente a una serie de lineamientos que se observan que rectilíneos, ¿cierto?, que están afectando a diversos depósitos, principalmente de tipo abanicos con desarrollo de morfología terrazada, y que con una vista oblicua obtenida con dron podemos observar que afectan, ¿cierto?, como rasgos en superficie, pero también afectan los diferentes cursos de río que se pueden, o incisiones que podemos ver que están afectando a estas unidades. Si es que hacemos una observación gracias a una incisión lateral de estos depósitos que están mostrados con estos dos cuadros blancos, a lo largo de estas estructuras rectilíneas, las observaciones de campo muestran que la superficie de estos depósitos aluviales que tienen, ¿cierto?, una inclinación natural hacia el salar de Antofalla, que son depósitos que están rellenando las partes laterales del salar, con una inclinación mayormente de 5 grados, presentan en una de las trazas rectilíneas una superficie lobulada en contrapendiente que tiene, ¿cierto?, una inclinación de 8 grados a esta superficie, de acuerdo a las observaciones de campo, pero inclinando hacia el este, siendo que todo el depósito baja más bien hacia el oeste. Y en la transición, ¿cierto?, entre la superficie lobulada y la disposición natural del depósito, pudimos reconocer un segmento en donde tanto los clastos como la matriz del depósito se encuentra bastante cizallado, triturado, formando una harina, ¿cierto?, una harina de falla que presenta o se puede entender como un plano que inclina, ¿cierto?, bastante bien subvertical. Es una, es, digamos, una primera, cierta observación que podemos hacer en una de estas trazas rectilíneas, pero la segunda traza del que les mostré esta fotografía oblicua es más, digamos, evidente. Acá tenemos una serie de niveles asociados, ¿cierto?, al depósito fluvial aluvial que caracteriza, principalmente aluvial, que caracterizan estos depósitos aterrazados, en donde estos diferentes niveles incipientemente estratificados, ¿cierto?, con algunos niveles laminados, se encuentran discontinuos a lo largo de una zona de daño, en donde los clastos se encuentran mayormente fracturados, en algunos sectores con desarrollo de laminación
vertical bastante anómala y en la parte central nuevamente con algún grado de fracturamiento y cizallamiento, y que entonces nosotros lo asociamos a un sector donde se está desarrollando deformación frágil y que está perturbando las características primarias de estos depósitos, o sea, asociado a una estructura, ¿cierto?, de tipo tectónica, con una zona de daño principalmente, ¿cierto?, de un metro y un desplazamiento entre los niveles más estratificados que podemos reconocer, un desplazamiento aparente, ¿cierto?, también de un metro. Esas son las principales características de campo que podemos reconocer en este primer sector, ¿cierto?, donde pasa la traza principal del sistema de falla Akasoki. Ahora, estos depósitos, ¿cierto? Si es que lo observamos a través de este primer modelo de elevación digital obtenido en el sector, es un modelo de elevación digital con una resolución de 5 centímetros por píxel, bastante buena, y que nos permite entonces reconocer a través, ¿cierto?, un efecto de sombra o de enfoque de luz que uno puede hacer en Topotulus, nos ayuda bastante a observar que estas estructuras rectilíneas efectivamente generan una perturbación en la forma de la superficie. Podemos observar que los valores de altura, ¿ciertos?, son tan alterados en ese sector, pero más que eso, estas estructuras rectilíneas tienen una primera rama principal, ¿cierto?, que en un sector más suroccidental se ramifica siguiendo, ¿cierto?, una estructura en superficie probablemente como una cola de caballo, un horsetail, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos observar como un rasgo, ¿cierto?, morfológico en superficie, sin entender todavía, ¿cierto?, sin encontrar evidencia un poco de cómo el cual podría ser la cinemática de esta estructura. Cuando empezamos a analizar entonces ahora los diferentes parámetros asociados a este modelo de elevación, como gradiente, aspecto, ¿cierto?, redes de drenaje, el gradiente que nos da, ¿cierto?, una idea de qué tan inclinada está la superficie, claramente en la traza noroccidental, el cambio en la pendiente está mayormente distribuido a lo largo de esta estructura. Efectivamente representa entonces un cambio, ¿cierto?, en su pendiente que es mayormente natural hacia el noroeste en estos depósitos. El aspecto muestra básicamente una evidencia que podría estar relacionado a lo mismo, un escarpe, ¿cierto?, en contrapendiente que inclina hacia el sureste, ya que los valores de aspecto nos muestran una idea de hacia dónde cae, ¿cierto?, la superficie, y a lo largo de estas dos trazas rectilíneas, nuevamente, podemos observar, ¿cierto?, que estos representan una superficie escarpada que inclina hacia el sureste de acuerdo a los valores de aspecto. Y la red de drenaje, este primer cálculo de red de drenaje que estamos haciendo, esta red se encuentra no solamente alterada en la orientación, sino que es decir, se pone paralela a la orientación de la traza en los dos segmentos, sino que también se encuentra reseteada, en el sentido de que cuando la red, ¿cierto?, presenta estos diferentes segmentos que aportan, se unifican justo a lo largo de la traza en estos dos segmentos, y luego, cuando pasamos a la parte más occidental, vuelven a aparecer. Esta parte del borde del DEM es más que nada ruido, no hay que considerarlo, sino que tenemos que concentrarnos en este sector y en este sector. Entonces, eh, preliminarmente nos da una idea de que también la red de drenaje está siendo afectada a lo largo de estas estructuras. Eh, bueno, siguiendo entonces también, ayudándonos con este mapa estructural de detalle, eh, si observamos a lo largo también del sistema de falla de Akasoke, en la parte más cierto, dentro del salar, obtuvimos un modelo de elevación digital, perdón, dentro de la costa salina, en este sector en donde las principales características que podemos observar en el campo es que es un sector en donde hay un cambio bastante abrupto en el borde del salar, que está bien acompañado con una serie de estructuras de rumbo que mostré en el mapeo estructural, pero dentro de la costa salina se observa un segmento rectilíneo a lo largo del cual se observan algunas superficies lobuladas dentro de la costra. La costra salina, que se observa en todo el salar, en este segmento se encuentra ausente y más bien hay un desarrollo de una salmuera con una geometría romboidal y con algunos niveles de flujo salino que salen de esta geometría romboidal delimitada por esta estructura rectilínea. Si observamos con una vista oblicua esta estructura rectilínea, es una estructura que se puede proyectar directamente con la orientación de la traza principal del sistema de falla de Akasoke. Es una estructura, perdón, es una estructura, ¿cierto?, en donde en algunos segmentos presentan ciertas flexuras que desarrollan depresiones con ausencia de la costra, desarrollo de salmuera, depresiones de tipo romboidal, que dan una idea que podrían ser, ¿cierto?,
asociadas a la apertura o al movimiento de las fallas que van bien acompañados con una explicación, ¿cierto?, cinemática de tipo Dextral. Si yo esta estructura la muevo, ¿cierto?, de manera Dextral, genera este tipo de geometrías romboidales en planta que funcionan bastante bien desde el punto de vista del movimiento, la falla. Otra vista oblicua muestra que son varios segmentos con esta misma geometría, pero si es que nos concentramos en este sector en donde se está desarrollando esta salmuera con ausencia de una costra, el borde occidental de esta estructura romboidal está delimitado por segmentos en donde, a diferencia, ¿cierto?, de estas depresiones romboidales que se ven a lo largo de la traza con una cierta orientación, cambian y desarrollan estos lóbulos de presión, que son, lo observamos o lo podemos caracterizar como son superficies que están elevadas, están deformando la costra, se observan zonas cizalladas a lo largo de la costra en donde se encuentra elevada y tienen una geometría básicamente de tipo antiforme con un eje doblemente usante en cada uno de estos segmentos lobulados que podemos observar a lo largo de la traza. Acá, acá, pero luego desaparecen cuando se flecta la falla y vuelven a aparecer cuando se reorienta a lo largo de esta orientación más bien noreste. Si es que nos enfocamos entonces ahora en el modelo de elevación digital que podemos obtener, ¿cierto?, en este sector, que lo vamos a llamar como ANF02, eh, estas mismas estructuras que observamos en el campo se pueden reconocer en el modelo, indicando dónde se encuentra la traza de la falla que está afectando la costra, dónde se encuentran estas superficies lobuladas o de tipo antiforme, como un pliegue. El sector romboidal se ve bastante bien marcado si es que lo analizamos desde el punto de vista de los valores de altura, pero también podemos reconocer otras estructuras rectilíneas que están afectando los depósitos aluviales que se encuentran delimitando el borde más bien oriental, ¿cierto?, de este segmento del salar de Antofalla. Los valores de gradiente también nos dan una señal bastante interesante. Los valores de gradiente, ¿cierto?, nos muestran que hay unos cambios, ¿ciertos?, en las inclinaciones de la superficie del salar. Si bien es bastante homogénea la costra en el sector en donde se encuentran ausentes, ¿cierto?, estos lóbulos, en los lóbulos y en esta depresión romboidal se vuelven un poco más predominantes. Y de la misma manera en algunas de estas trazas que se encuentran en el segmento o en el límite más oriental. Desde el punto de vista de aspecto, llama la atención cómo varía el aspecto en los sectores donde se encuentran estos lóbulos de presión. Si es que hacemos un zoom en el modelo digital en este sector, los lóbulos de presión presentan básicamente una cara de mayor inclinación hacia el sureste, pero superficies más suaves en el segmento más noroccidental. Y esas distribuciones de aspectos o de dirección de inclinación son bastante homogéneas en cada uno de estos lóbulos. Entonces nos dan una idea de que tienen una geometría bastante homogénea desde el punto de vista como una superficie antiforme. Creo que queda bien representada, ¿cierto? Si es que analizamos cada uno de estos lóbulos. Y respecto a la red de drenaje, también se ven cosas anómalas. La red de drenaje en el sector donde se encuentran estos depósitos aluviales que limitan el borde oriental presentan, ¿cierto?, una ramificación de la red que se unifica hacia la parte central del salar en todo este segmento, que es el borde oriental del salar, pero hay una perturbación en la red de drenaje en todo el segmento en donde se encuentra esta piscina, ¿cierto?, de salmuera con ausencia de costra, en donde es a veces medio radial, medio concéntrico, pero los sectores externos de esta depresión que vimos con los valores de los parámetros anteriormente indicados, pareciera que muestran que también hay una dirección, ¿cierto?, de flujo hacia esa parte central. Da la idea que estos valores muestran, ¿cierto?, también una depresión. Entonces, con estos dos modelos, el ANF01, el ANF02, relacionándolo, ¿cierto?, con la falla Casó, que es la falla de Mojones, sistema de fallas Mojones, perdón, podemos entonces volver a la pregunta si es que este salar, dada su geometría, dada su delimitación con estos dos grandes sistemas estructurales, presentan estructuras activas y si estas estructuras están afectando los salares, y podemos observar a través del primer modelo de elevación de que el sistema de falla de Casoque tiene una primera participación, ¿cierto?, activa en el borde oriental del salar, afectando depósitos fluidos aluviales. Si bien no tenemos, ¿cierto?, aún dataciones, tenemos muestras que las estamos procesando, podemos intuir, ¿cierto?, que estos depósitos son relativamente recientes, más recientes que todo el resto de las rocas que están expuestas en el sector, y que esta estructura rectilínea con la misma orientación y en la misma ubicación que el sistema de falla de Casoque, podrían estar asociados. De acuerdo a los valores, ¿cierto?, de gradiente, de pendiente, de la orientación del escarpe,
esta estructura rectilínea podría estar asociada a una traza del sistema de falla de Akasoke con un movimiento, ¿cierto?, principalmente extral, pero no necesariamente podría estar asociado, ¿cierto?, a una estructura inversa que explique el cambio de las depresiones, sino que también podría estar asociado más bien a una estructura de dextral y también de movimiento normal, y que funciona bastante bien con la idea de que necesitamos generar una componente cinemática que pudiera, ¿cierto?, generar la depresión en la que se acumulan estos depósitos. Entonces, caracterizamos estas dos estructuras como unas estructuras tipo, principalmente tipo Horsetail, de cinemática dextral, con una componente principalmente normal. Si es que hacemos perfiles de elevación de alta resolución en este sector, diversos perfiles, podemos reconocer entonces que la geometría del depósito aluvial presenta dos grandes perturbaciones que están asociadas, ¿cierto?, a estas dos trazas que observamos en planta, esta traza y esta traza. Si es que analizamos entonces en mayor detalle el segmento de estos perfiles de elevación con mayor detalle en estas dos trazas, podemos observar que las superficies preservadas del abanico se encuentran entonces separadas por estos dos escarpes que podemos reconocer tanto en terreno como en el modelo de elevación, y una reconstrucción preliminar de estas dos superficies nos permiten entonces reconocer un salto en la vertical entre 2 a 4 metros, perdón, entre 2 metros en la transecta, en la traza, perdón, occidental, y 0,4 metros en la traza más bien oriental. 0,4, no 4, mil disculpas. Si es que analizamos ahora el segundo modelo de elevación, los lóbulos de presión podrían ser asociados a estructuras contraccionales que se pueden generar cuando tenemos estos cambios flexurales, digamos, de la traza. Pero cuando la traza presenta un cambio mayormente hacia el este, se flecta, es propicio el desarrollo entonces de una depresión como esta estructura romboidal, en donde hay ausencia, ¿cierto?, de la costra salina, sino que más bien la predominancia de la salmuera. Entonces, tenemos dos rasgos topográficos que son importantes o interesantes de describir: la geometría de la topografía de los lóbulos de presión y la geometría de la superficie en la zona en que se encuentra deprimida este segmento de salmuera de geometría romboidal en planta. Ambos rasgos lo podemos caracterizar preliminarmente, ¿cierto?, con estos diferentes transectas de F1 a F4. F1, como lo podemos observar, ¿cierto?, acá con este perfil de elevación más exagerado, representa una topografía mayormente positiva, un rasgo que se eleva con respecto a la altura, ¿cierto?, promedio del salar de Antofagasta en este sector. Pero por otro lado, la traza F2 nos muestra de que hay una depresión en el segmento en donde se está generando, ¿cierto?, la salmuera. Esta depresión, si es que la miramos un poco más en detalle, también puede explicar las diferentes estructuras romboidales que mostré con esta foto oblicua a lo largo de la traza de la falla Casoque, F3 y F4, para que se ubiquen, y son depresiones que, digamos, presentan cierto un socavón, una estructura, una superficie cóncava, una depresión topográfica, que puede ser explicada entonces al combinar, ¿cierto?, con la geometría romboidal en planta. O sea, estaría asociado a estos pequeños, ¿cierto?, estructuras que las podemos asociar a un saco, que son estructuras incipientes que se desarrollan, ¿cierto?, en donde no alcanza a desarrollarse la costra salina, sino que podría ser más bien el desarrollo de una salmuera, que es lo que observamos ahí, no se ve esta costra. Entonces, hay estructuras que generan depresión y hay estructuras que generan cierto alzamiento de la topografía. Eh, si es que analizamos ahora una reconstrucción, si es que el salar, cierto, la costra estuviera conectada sin estas, digamos, depresiones de la base, eh, estas depresiones, digamos, en el sector de los sacrum, como en la estructura, cierto, romboidal, podemos observar rechazos que están asociados principalmente a 0,6, 0,5, pero por otro lado las estructuras lobuladas como los lóbulos de presión presentan, cierto, también un resalte en la superficie del salar que es cercano a 0,9 o a un metro. Y finalmente la estructura principal, que la podemos ver con la traza F2, presenta, ¿cierto?, una disminución o un socavón, ¿cierto?, una depresión topográfica que con respecto a la altura promedio del salar, de la costa salina del salar es cercano, ¿cierto?, a un metro, que son básicamente entonces estas estructuras y estas estructuras de acá, que es la superficie. Ahora, si es que si es que hacemos el ejercicio de conectar la costa salina en un lado y en otro, bajo esta geometría romboidal, si quisiéramos la restauración, bajo esta misma cinemática extral, al unir esto bajo un movimiento extral de estas diferentes
trazas asociadas al sistema de falla de Casoque, podemos ver de que la costa está desplazada en plantas más cercanos a 380 metros o 520 metros, o sea, tiene un desplazamiento horizontal mayor que la vertical. Si es que observamos, por ejemplo, en las trazas de más al norte, donde están estos pequeños rombos, observamos lo mismo. Es decir, los desplazamientos en plantas son mayores a 1 metro. Había mostrado anteriormente que los verticales eran menos de 1 metro, y los horizontales, la reconstrucción, ¿cierto? A lo largo de esta estructura romboidal son 20, 15, 18 y 19 metros. Entonces, un modelo, ¿cierto?, principalmente esquemático, nos muestra que el sistema de Falla-Kazaki es una estructura que está, ¿cierto?, propagándose hacia la parte central o lateral oriental, hacia la parte central del salar, que explica el desarrollo, por un lado, de estructuras eh, dextrales a extensionales, con doble componente, que nos permite entonces, nos favorecen el desarrollo de una depresión. Es decir, el sistema de Falla-Kazaki podría en el fondo una estructura de rumbo, puede generar, digamos, la depresión topográfica característica, al menos particularmente de este salar, que es el salar de Antofalla. Pero esta cinemática de rumbo, esta cinemática de rumbo con esta componente extral, es una estructura que ya se viene, ¿cierto? Digamos, esperen, ahí sí. Es una estructura de rumbo, ay, se me fue para atrás, ahí sí. Es una estructura de rumbo que ya ha sido estudiada, digamos, desde el punto de vista de formación previa al presente, es decir, a los 4, a los 5, a los 9 millones de años, y muestra que en el fondo la falla Casoque ya es una estructura de rumbo cinemática extral que habría estado actuando al menos desde los 9 millones de años. Es coincidente también con diferentes edades de los depósitos evaporíticos y nos estaría dando una idea que no solamente podría ser una estructura que está formando, perdón, deformando el salar hoy en día, sino que podría tener un rol protagónico en la constitución o en el desarrollo del salar, ¿cierto? Y nos estaría indicando que podría ser un mecanismo de construcción también de salares. O sea, las estructuras de rumbo podrían no solamente estar deformando hoy en día, sino que podrían explicar de que esto se podría haber estado formando ya desde los 9 millones de años, como lo muestra Jean-Piaget et al. 2025. Si es que nos alejamos un poco del salar de Antofalla, la reconstrucción de los paleoesfuerzos muestra que no solamente desde los 9 millones de años hay una predominancia, ¿cierto?, de deformación transcurrente, sino que es una deformación transcurrente que se está viendo en gran parte de la puna ya desde el Mioceno superior y que se propaga ya a lo largo de todo el borde del plató andino, la parte sur, ¿cierto?, la puna, desde tiempos plioceno, perdón, y cuaternarios. Pero ¿qué pasa entonces con los mecanismos focales? Los mecanismos focales también nos muestran algo bastante interesante y que se relaciona bien con la deformación transcurrente. Estos diferentes datos de mecanismos focales a lo largo, ¿cierto?, del salar de Antofalla, particularmente, ¿cierto?, los datos de color verde, muestran principalmente tensores, este trabajo de Mahanti del 2024 muestra que la inversión de esfuerzo a lo largo de todos estos mecanismos focales y alrededor de todo el plató, ¿cierto? Indica que principalmente el tensor de esfuerzo es principalmente de rumbo. Podemos observar que sigma 2 es mayormente vertical y sigma 1 y sigma 3 es horizontal, que es característico de un régimen transcurrente. O sea, no solamente de los 9 millones de años estamos viendo este mecanismo de formación en este salar, sino que en todo el plató, sino que incluso aparentemente en tiempos, perdón, presentes, los mecanismos focales funcionan bien con la cinemática de estas estructuras que estamos viendo que están afectando el salar. Entonces, como conclusión, el sistema de falla Kasoke es un sistema de una estructura de rumbo, de cinemática extral, que se caracteriza entonces por tener un esfuerzo vertical de sigma 2 y un esfuerzo horizontal sigma 1 y sigma 3 con una dirección este-oeste a noreste-sureste. El sistema de falla Kasoke entonces es un ejemplo de una estructura que muestra por primera vez evidencias de deformación que están ocurriendo en uno de estos salares en el sur a través de estructuras como lóbulos de contrapendiente, lóbulo de presión, SACPON, estas cuencas de tipo Pulapar más, ¿cierto?, a mesoescala, o como la Pulapar de primer orden, que es el sector en donde se está desarrollando la salmuera. Estas estructuras, por lo tanto, presentan a través del estudio, ¿cierto?, de sus parámetros morfométricos y las estructuras perdón, y los perfiles topográficos, muestran entonces que en general hay saltos o movimientos de la falla de mayor magnitud en la componente horizontal y de menor magnitud en la componente vertical.
lo cual va también de la mano con que es deformación por transcurrencia. Y si esto lo sumamos entonces con los mecanismos focales y la historia de la evolución del campo de esfuerzo a lo largo de todo el plato, entonces se correlaciona, perdón, como un mecanismo de deformación de primer orden que está ocurriendo hoy en día en la parte sur del plato. Eh, y como, digamos, como una motivación, sería interesante seguir estudiando estas cosas en otros salares para poder entenderse que se están deformando, cómo es su cinemática y poder, en el fondo, entender cuál es el rol de las estructuras en la deformación o en la generación de estas cosas. Así que con eso termino mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu charla, muchos datos. ¿Ah? Eh, Pucha, en honor al tiempo, tenemos tiempo para Sí, una pregunta. ¿Hay quien quiere hacer una pregunta? Valeria te aplaude el trabajo. Andrés también. gracias, Valeria. Cristian también. Yo tengo una pregunta, podría ser una pregunta Ya, quizás. dale, Andrés. Súper interesante, Rodrigo, el trabajo, muchas gracias. Bueno, queda súper claro, yo creo, la evidencia es muy clara de la actividad de esta falla, ¿no es cierto? Pero esta falla bordea realmente por el salar. Entonces, no entiendo cómo se forma realmente la depresión. ¿Cuál es la idea, digamos, o se habrá, digamos, será una borde de una cuenca par cuya traza occidental no estamos viendo? ¿O es más bien una depresión como un hemigraben, digamos, colgando un poco, digamos, el bloque yacente, el bloque colgante, perdón, como para formar realmente la depresión contra la falla Akasoke? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, hay, bueno, no lo traté en esta presentación porque hace poco fue aceptado el paper de Laura y compañía en el 2025, pero en ese artículo aparecen más estructuras. A ver, voy a poner el mapa. El mapa antes. Ahí está. Hay más estructuras que, bueno, aparecen ausentes tanto en este sector como en el segmento norte, que acá abajo está, creo que el sistema de falla de la laguna o algo así fue como le puso la Laura en la parte sur del salar, pero nosotros podemos observar en el campo, que fue mostrado en este otro artículo, que en realidad el salar está bordeado no solamente por el sector oriental, sino que la parte norte y también en la parte sur por estas estructuras de rumbo y claro, nosotros las asociamos a que como hay una mayor distribución de estas estructuras, al menos desde los 9 millones de años, son varias las estructuras, no solo la caso que representa en realidad un solo segmento, casi que en la parte central del salar, como uno de los componentes que estaría, ¿cierto?, generando la historia de formación, ¿cierto?, del salar de Antofalla. Entonces, en realidad son más estructuras que no las mostré en esta presentación, pero que yo me enfoqué desde el punto de vista neotectónico en esta. Entonces, esa es la razón por la que igual mostré una de las figuras del paper de Laura, que la tengo acá en las discusiones. Em, Ay, perdón. Acá. Este, este. Acá está la falla Cazoque, pero está Los Colorados, está Agua Escondida, está, digamos. Entonces, al final, claro, es una estructura principal como Cazoque, o no era el volcán, era el Peinado. También el sistema de falla del Peinado, y que esas dos estructuras principales son las que podrían estar desarrollando esa apertura bajo esa cinemática. Y del otro Mm. lado, de la parte occidental, como preguntaba Andrés, son las estructuras conjugadas como estos diferentes sistemas de falla en color verde que pone la Laura en este modelo 3D. Ujú. Y otra pregunta rapidita ahí también, ¿qué rol cumplirían también todas estas estructuras en canalizar los fluidos que finalmente terminan depositados en la cuenca, digamos, que finalmente forman el salar, ¿no? Que una pregunta también se tiene harto en el salar de Atacama, por ejemplo, ¿cuál es el origen finalmente de las salmueras? Si son solamente agua meteórica
Ya. estancada, por así decirlo, y después se evapora, o si hay una componente más profunda y que podría estar siendo canalizada por la estructura. Sé que no es tu tema, pero no sé si lo han discutido, digamos, cuál es tu visión. En términos de la canalización, para ser sincero, yo al menos no lo he discutido con Laura, con el grupo, pero esto en realidad, claro, lo enfocamos más que nada como en tratar de entender qué estructuras son las que podrían estar generando el espacio, pero de dónde son el origen, para ser sincero, no. Esa pregunta. Disculpa entonces por ponerte en problema. No fue la intención. Buenas preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, Gracias por tu Andrés por tus preguntas, gracias disposición, Cristina. por compartir tu trabajo, un trabajo, como comentaban, con hartos datos, ya bien, bien contundentes, ya utilizando la tecnología de hoy. Y así que nada, pues súper, súper contentos de que hayas querido compartir con nosotros ya tu trabajo. Ahora vamos a Muchas pasar a otra gracias. instancia de la reunión, donde vamos a hablar de temas internos de Andesnet, ¿ya? Así que los dejo con Andrés, que tiene varias noticias. Sí, muchas gracias. Adelante. Bueno, ya estaba aquí, yo ya me había tomado la pantalla. Pero bueno, nos quedan pocos minutos igual, ¿ah? Igual que la otra vez, digamos, nos quedan solo 7 minutitos. Yo creo que rápidamente voy a tratar de resumir algunas cosas que han ocurrido. La primera y más importante es que, bueno, yo junto con Cristian Farías era el representante de Andesnet en el comité directivo de SZ4D, hasta hace una semana atrás, cuando, digamos, acepté también la posibilidad de rotar hacia otro comité yo, Cristian se quedó, y mi reemplazante ha sido ya confirmada, es Tania Villaseñor. Ella aceptó, digamos, la invitación nuestra, pasó por un proceso también de discusión y revisión dentro del comité, el Committee of Committees, que se llama de CZ4D, que es el que intenta, digamos, poblar los muchos y distintos comités de la iniciativa. Y después también pasó por el comité directivo, sin ningún problema, por supuesto. Tania ha estado ya presente y trabajando con SZ4D, era parte importante del grupo de LIS, de Landscape and Seascape. Participó también en la organización de la última reunión conjunta de AndesNet con SZ4D y bueno, ha estado siempre súper activa y está muy motivada y con muchas ganas de llevar la representación chilena a SZNet. Lamentablemente ya no pudo estar hoy día, hubiera sido ideal que hubiera estado también para poderlo saludar y poder recoger quizá las inquietudes. Yo creo que es importante ese trabajo de podernos conectar, quienes representan a esta comunidad frente a los comités de SZ4D, podernos juntar y poder escuchar también a los miembros de AndesNet. Si bien es cierto que hoy por hoy está medio a la espera, digamos, ese Z4D, de que pasen cosas dentro de la instalación del gobierno de Estados Unidos, que en este momento, por supuesto, está totalmente en otro foco. Así que hay que seguir a la espera. La verdad es que no hay mucho más que hacer, ellos también lo mencionan así. Pero Tania se va a incorporar desde la vuelta de vacaciones. En este momento los colegas norteamericanos entraron en receso de verano y retoman a finales de julio y es allí donde Tania va a empezar a participar. Así que súper bien por ese lado, yo creo que sería bueno podernos mantener bien comunicados con ella y con Cristian como para poder transmitir nuestra opinión también. Lo otro que quería comentar es que la reunión de AndesNet, que surgió, digamos, la idea de una de las últimas reuniones del año pasado online, de poder hacer una reunión presencial, va tomando cada vez más forma. Álvaro Amigo es quien está encargado en este momento de conseguir un espacio en Santiago, pero ya definimos la fecha. Digamos, él está trabajando con una fecha que es el 30 de septiembre, 31 o 30 de septiembre, no me acuerdo si septiembre tiene 30 o 31 días. 30 nomás, Eh, 30. ya, entonces, para el 30 de septiembre en Santiago. Estamos, digamos, podría moverse esta fecha quizás si es que no tenemos disponibilidad del auditorio que está viendo Álvaro, que lo está viendo con el Ministerio del Interior.
particularmente, en el centro de Santiago. ¿Por qué esa fecha? Porque a partir del 1, 2 y 3 de octubre va a ser el GESEF, el coloquio del Geophysical Signals of Earthquakes and Volcanoes, va a ser en Valparaíso. Y entonces pensamos que es una buena instancia como para poder partir con esta reunión de AndesNet en Santiago. Después, las personas que viajamos desde fuera de Santiago pueden mover al tiro a Valparaíso. Como digo, estamos a la espera un poco que nos confirmen el local, digamos. Esperamos que sea esta semana. Álvaro dice lento pero seguro, digamos. Pero ya va a estar y una vez que esté, ahí nos vamos a poner de lleno a poder poblar un poco la agenda para ese día. Estamos pensando en un día completo. Ojalá con harta ciencia, ojalá con poder, digamos, discutir sobre ciencia, sobre el avance de el estudio de los fenómenos que derivan en desastres o riesgos naturales, digamos, peligros naturales, como el enfoque de AndesNet, pero también sobre la estructura de AndesNet y sobre el futuro de la misma. Yo creo que va a ser una buena instancia para aquello. También estamos súper abiertos a las ideas que puedan surgir de aquí, de estas reuniones científicas. Si bien somos poquitos, ahora somos apenas 9 personas los que vamos quedando. Llegamos a ser hasta 14, 15 hoy día. La semana pasada fuimos veintitantos. Espero que retomemos en julio después de pasar las vacaciones de invierno, pero sería súper bueno poder discutir la verdad y quizás ahora nos podríamos tomar inclusive unos minutitos también para escuchar ideas que puedan surgir de ustedes, de en qué focalizar esa reunión. Tenemos una idea bien general, como digo, que es tratar de abarcar temas científicos, que no sea solamente discutir sobre organización y administración, estructura, que creo que va a ser importante, dado que en ese momento ojalá estemos ya con AndesNet formalizado. Pero sí sería bueno también pensar en una estructura científica. Digamos, estamos pensando en varias decenas de personas participando. Es muy difícil que todas puedan dar charla, por supuesto, pero debiéramos organizarnos de alguna manera, poder quizás con una buena sesión de póster, poder, digamos, abarcar harto de lo que estamos haciendo y actualizarnos en lo que estamos haciendo en ciencia. Eso es lo que yo quería contar y dejo entonces abierta la palabra por si tienen comentarios al respecto o cosas que quisieran aportar también. Súper. Ahí Leoncio compartió el enlace para subir trabajos para el coloquio de geofísica, aprovechando esa fecha. Sí, reciencito, de hecho salió el llamado, digamos, llegó el mail antes de ayer ya con la página web donde poder subir los trabajos. El deadline, si lo tenéis por ahí, Leoncio, a mano, creo que es en agosto, ¿no? No estoy tan seguro. Pero creo que es en agosto y hay que verlo, de hecho, metiéndose al enlace, porque no está en Sí, la el publicación. 15 el 15 de agosto, dice Leoncio. 15 de agosto, ¿ya? O sea, como para estar ahí atento a eso también. Eh, y poder, ojalá, digamos, nosotros no hemos hablado todavía con los organizadores del GESEP, que es Matías Carvajal, pero la idea sería poder realmente coordinarnos lo mejor posible y que pudiéramos estar reforzando la Mm. participación en ambos, digamos, instancias, uno reforzar a los otros. En algún momento, de hecho, acá de AndesNet debería salir también un mail con todos los congresos que se vienen, porque además del que sé, también está el YASIS, que es el Simposio de Amenaza Sísmica, y se está organizando acá en Concepción más o menos para una fecha similar, probablemente va a ser en diciembre, eh, el encuentro de volcanología, que el año pasado fue en Temuco. Así que hay varias instancias que se van a dar hacia final de año. Sí, en octubre también me parece que está el de Achigeo, el de la Asociación También, de Achigeo, Ingeniería sí. Geológica. Algo escuché. Ujú. Sí, Así así que que yo creo que serían hartas cosas, mm, quizás van a ser demasiadas, difícil participar en todas, pero es bueno que nos movamos, es bueno que hayan instancias como para podernos reunir, por supuesto, y poder discutir de ciencia y también de cómo nos organizamos y avanzamos juntos como comunidad. súper. Gracias, Andrés, Ujú. por tus news.
Vale. Eh, sí, hubiera sido bueno que estuviera Tania, que probablemente la podemos convocar para que esté para la próxima reunión, que les recuerdo Y sería el martes 29 de Ta- julio. Tania está en España ahora, está en una estadía en España, entonces esta hora le tocaba como a las 12 de la noche y dijo que estaba súper difícil, y además está trabajando súper intenso con sus colegas allá, así que era mucho sacrificio. Claro, Pero para la próxima seguro voy a estar, dijo. seguramente. No, fantástico, buenas noticias. Y nada, pues al parecer, no sé si alguien quiere proponer alguna cosa. Yo me imagino que para este meeting del 30 quizás van a mandar alguna circular, cosa de que se propongan Claro. O algunos... sea, una vez que esté confirmada la sala con mm, la fecha, nos largamos a darle una forma, digamos, que no sé si, espero yo en realidad eso debiera estar de todas maneras confirmado antes del 29 de julio, que va a ser nuestra próxima reunión. Eh, y yo creo que ya antes de esa reunión también deberíamos tener bien claro cuál va a ser la estructura que va a tener la sesión y qué instancias podemos abrir como para que la gente presente, etcétera, ¿ya? Pero bueno, si es que no avanzamos tanto, están las vacaciones entre medio y todo, quizá esa sesión del 29 de julio sería bueno poder discutir realmente cómo aprovechamos al máximo esa reunión. perfecto, súper. Bueno, sabemos ya que van a venir algunos colegas norteamericanos, la Mm, Emily Brodsky, de hecho, estaba esperando la fecha como para poder comprar el pasaje. Yo creo que sería súper que pudiera haber presencia de ellos, como seguro en ese momento también se van a haber resuelto varios aspectos de hoy día están medio en la nebulosa de CZ4D y yo creo que sería bueno también para la convocatoria, para que la gente fuese también enganchado, digamos, con la idea de entender mejor qué está pasando con ese Z4D. Esperemos que sea perfecto, así. súper, súper. Parece que no hay preguntas o nadie quiere alzar la mano, así que podríamos estar dando por terminada la sesión de hoy. ¿Qué te parece, Ujú. Andrés? Claro, sí, perfecto. Muchas gracias a todos por participar también. Gracias de nuevo, Rodrigo, ¿ah? Excelente trabajo. Muchas gracias a ustedes, se pasaron. Eh, Son buenas oportunidades para nosotros, así que sigan nomás. Sí. Sí, Parte de esto va a quedar grabado. Nosotros después subimos la grabación al canal de YouTube de AndesNet y de ahí se puede compartir y tu charla puedes seguir difundiéndola. exacto. Perfecto. Ya, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todos, un abrazo, que tengan un muy buen final de mes y comienzo de el julio. Nos vemos el martes 29.